Quería enseñar esta mini libretita que va a ser mi reading journal de este año, que mi esperanza es que se llene completamente y que en un futuro me compré una libreta más gruesa, como una libreta más en forma, porque antes yo hacía mis propias libretas para mis bullet journal o mis journals, donde escribía como diario, y quería hacer eso para el reading journal, pero no lo utilizaba tanto como pensaba. Entonces por eso decidí probar con uno chiquitito. Este es de 2 años incompletos, que es del 2023. No lo utilicé demasiado, la verdad es que está muy bonito. Ya tengo un video sobre este, pero este año no leí tanto, entonces todo lo bonito que hice quedó incompleto. Lo que llené sí está bonito, como las reseñas, y mis partes favoritas son los collages. Es la parte que más me gusta y la razón por la que decidí hacer diarios de lectura. Entonces, es un hobby que disfruto muchísimo, pero que siempre se queda a medias. Como el año pasado leí más, y de hecho tengo varios collages pendientes que quiero hacer, aunque ya haya pasado el año. Quiero aún así hacer mis reseñas y dejarlas plasmadas aquí porque fue un buen año de lecturas. Quiero tenerlo en papel porque me gusta mucho abrir esto y ver los libros que leí en estos años y la dedicación que le puse a estos collages, y me recuerdan lo que sentí leyendo estos libros. Eso sí, solamente hago collage de libros que me gustan mucho y reseñas pues sí de todos. Después empecé a hacerlos en Notion porque ahí lo tiro todo como un borrador. Tengo una base de datos en la que pongo todas mis lecturas, tanto las que están en mi lista de deseos o de próximas lecturas, como las que estoy leyendo, las que ya terminé y las que dejé en pausa o abandoné. Me gusta porque es más práctico, y cuando termino un libro, antes de que se me olvide todo lo que estaba sintiendo en ese momento, lo pongo en Notion en la computadora. Queda ahí en una base de datos en la nube que pues no va a desaparecer, y después con tiempo, con calma, hago mi reseña en mi libreta, porque siento que aunque esta es la que más me gusta, es como que la más valiosa para mí, porque es en la que plasmé más mi energía y mi dedicación. Puede desaparecer, puede mojarse, puede perderse. En cambio el de Notion ahí va a estar siempre. Este va a empezar desde cero. Perdón que divago mucho a veces. Entonces ya hice aquí un poquito de planificación para ver cómo quiero que quede. Solamente hice enero porque pues ya acabó enero y me estaba dando toque no tener listo esto para para el siguiente mes. Esta es nada más la parte de la portada que tiene mi nombre y es muy parecida a la del pasado. Cuando hago estas cosas me gusta poner música o un blog de algún creador de contenido que me guste, o un podcast. Aunque me gusta pasar tiempo sola y hacer este tipo de actividades que me llenan o me apasionan, que son solo para mí, no es para, incluyendo grabar videos, es como un como un video diario. Esto quedaría mejor hacerlo con un plumón, pero es que mi plumón está por morir. Vamos a intentarlo a ver. Pero he de confesar que aunque me gusta hacer esas cosas, hay etapas en mi vida en las que me cuesta más trabajo estar sola conmigo misma, con mis pensamientos. Entonces pues evado esos pensamientos con contenido que me gusta o que me inspira. No creo que eso esté mal, pero en exceso sí me desconecta. A veces me ayuda a conectar, de hecho, hasta un punto en el que me inspira a hacer mis propias cosas, mis propios proyectos, mis propios videos, mis propios hobbies, etc. Y hay veces en las que me desconecta tanto que cuando regreso a mi realidad, que en realidad no es mala, me abrumo. Pero me abrumo porque tengo un diálogo interno bastante turbio, bastante saturado de cosas negativas y bastante acostumbrado a tratarme mal a mí misma. Hoy estaba hablando con mi novio de eso.
Y me di cuenta que quiero cambiar eso. No sé cuánto tiempo me tome tener ratos conmigo misma en silencio, o tal vez con música sin letra, que me mantenga como en estado de meditación, pero pues aún estoy trabajando en eso. Mira, aquí tengo unas impresiones que hice en Canva, y son imágenes que busqué en Pinterest. Sí, entonces las imprimo y ya las voy recortando y colocando como más me gusta, incluyendo estas tipo cintas, washi tapes, y aparte tengo unas cintas también para decorar. Eso es todo lo que me queda. De hecho, ya quiero ir a imprimir más de este tipo de cositas y este tipo de papel craft para reciclarlo y utilizarlo. La tijera más madreada de la vida. A veces con las redes sociales me dejo llevar pues por las cosas que veo y todo lo aesthetic, que yo amo lo aesthetic, en serio. Pero es verdad que no siempre podemos ser aesthetics. Y muchas veces yo me autosaboteo un montón con mis videos, porque siempre pienso como que no son cosas aesthetics. Pero luego me acuerdo que ese no es el punto. En otro momento no haría videos porque tengo las uñas así. Pero ¿quién dice que no puedo hacer videos así? Lo que sí compré en Temu fueron estas florecitas y hojitas en stickers. Digamos que esta es una portada como de la libreta y este del año del Reading Journal. La siguiente hoja es el índice. Soy una loca de la planificación y de que las cosas salgan como me gustan, así que siempre planifico primero qué voy a poner en mi bullet journal o en mi reading journal y ya luego lo hago. No puedo hacerlo a mano alzada, a veces sí, pero al principio no, al principio siempre es calculado y ya después fluyo. Si puedo, porque a veces no puedo fluir. Me aventuré a hacer TikToks. Yo le tengo miedo a esa red social porque aparte de que es adictiva y yo tengo muy poco autocontrol, también a veces me perturba mucho todo lo que hay ahí. Pues siempre me da cosa, pero luego vi la parte buena de TikTok y me gusta mucho porque siento que ahí hay gente que entiende pues lo que a mí me gusta, ¿sabes? Como que hay gente que lee lo que a mí me gusta leer, o encuentras muchas reseñas de libros que puede que te gusten, y es lo mismo que está en YouTube, pero de una forma un poquito más inmediata. A mí me sigue gustando el formato lento de YouTube, como más relajado, pero por el momento es mi experimento. Hice un video sobre mis lecturas del año y me arrepentí de haberlo hecho en TikTok porque fue muy largo y lo tuve que acortar un montón y editar muchísimo porque hablo mucho cuando algo me interesa, y creo que lo debía hacer aquí. Sí, como el de hace un tiempo. Pero es que ya acabó el año. Digo, ya acabó febrero, entonces tal vez no tenga tanto sentido. Pero normalicemos no empezar desde enero a hacer todo, porque a mí enero me cuesta trabajo empezar a arrancar, ¿sabes? Como que con la vida. Entonces, por eso esto no está listo y estamos a febrero. Pero está bien, enero solo es un mes y aunque tiene una gran energía colectiva de inicios y motivación y nuevos comienzos, no necesariamente tienes que empezar el 1 de enero o el 1 de un mes o el primer día de la semana. En realidad no es necesario. A mí me gusta mucho ese tipo de momentos como de inicios, porque para mí es como un nuevo comienzo y no como una nueva oportunidad, pero en realidad pues una nueva oportunidad es todos los días. Bueno, aquí todavía no lo voy a llenar hasta que concrete las páginas siguientes, y aquí voy a empezar a poner secciones, las colecciones, y aquí estoy poniendo las páginas conforme vaya avanzando. Aquí no sé si ponerle algo. Déjenme pensar mientras voy a rellenar eso de aquí.
Esto es el rating de las estrellas que le doy a los libros. No son definitivos porque acuérdense que pues las opiniones cambian con el tiempo, pero me gusta hacerlo como una base, como una guía para mis opiniones. Es una tarjetita con mis especificaciones de las estrellitas y este sobrecito que está mordisqueado por mi perro porque se me cayó y se lo robó. Lo voy a pegar aquí. Voy a remarcar esto. Quisiera comprar esas etiquetitas para estrellitas y ponerlos los stickers porque hacer esto es bastante tardado pero queda muy bonito. Y como no tenemos prisa, lo haré. Tampoco me molesta. Después están estas estanterías de TBR, o sea, los libros que quiero leer. Y no puse demasiados porque normalmente pongo un buen de libros que al final no se me antoja leer. Entonces voy a poner los que literalmente tengo en físico, que tampoco son tantos, creo que son 3, que tengo pendientes y algún otro que sí tenga muchas ganas de leer aunque no lo tenga. Porque siempre leo lo que me gusta, lo que me da la gana, lo que de verdad se me antoja, así sea Wattpad, así sea spicy, romance o fantasía o lo que sea, lo que se me antoja en ese momento es lo que leo y eso prefiero quedarme con eso y ya después irlo coloreando conforme lo vaya leyendo. ¿Cómo ves? Si dejamos este pequeño trocito porque aquí está el reading tracker y pues esta idea es marcarla diario, entonces para encontrarla más fácil. Bueno, ya le puse más cintitas y creo que eso le da toda la vibra. O sea, sin las cintas, así, como que no. Pero con la cinta, o sea, aquí solo hay cinta, a excepción de esto. La cinta es todo. O sea, mira. Y obviamente ya pues esto siento como que le da otro toque. Vamos de nuevo. Tenemos índice, portada del año, rating con el sobrecito y la tarjeta, el TBR. Estaba editando y se me olvidó enseñarles cómo quedó esta página que va después del TBR.
y es el Reading Tracker. Es un recuadro con los días del mes del 1 al 31 y luego los meses. Y aquí nada más es marcar qué días leí y asignarle un color a cada libro para identificar cada libro, y le pongo libro 1, libro 2, libro 3 en el día en que empecé ese libro y tener la vista anual de todos los días que leí. Se parece al mensual, pero este es de todo el año, entonces es nada más una vista general. Y en la siguiente página es el rating de libros que voy leyendo, con la fecha de inicio, de final, el título, el autor y la valoración que le ponga. Y aquí se va a ir llegando conforme vaya avanzando el año. Aquí va a ir las series, el nombre y la cantidad de libros. Normalmente son 3, pero hay veces que son 2, entonces la idea es rellenar. Mira, aquí tengo uno, es para poner los que ya completaste. Luego tenemos el key, que son como estos simbolitos que pongo cuando marco los libros. Después tenemos los colores para los marcadores, los posits. Luego tenemos este, que es el book trees. Les voy a poner una imagen por aquí para ir poniendo aquí las fichitas según el género que vaya leyendo. Puse romance, fantasía o ciencia ficción, misterio o thriller, clásicos, adulto joven, dark romance, magia y espiritualidad. Iba a ponerlo en el mismo, pero pues pueden ser cosas distintas, ¿no? No lo sé, no estoy convencida, tal vez lo cambie. Aquí puedes poner tú los géneros que te gusta leer o alguno que quieras implementar. Por ahora voy a colorear aquí. Después tenemos un TBR, pero de clásicos, que son todos los clásicos que me interesa leer en un futuro. Y aquí voy a poner las portadas. Después tenemos enero. Aquí es lo que te digo que me falta imprimir, los 3 libros que leí, la portada. Aquí la idea es marcar los días que leí cierto libro, y aquí puse, por ejemplo, para el primer libro, que es el de Besar un elfo, el azul, y ese libro lo empecé en diciembre pero lo terminé en enero, nada más como para ver visualmente en qué fechas leí los libros. Esta página es para marcar cuánto tiempo leí cada día. He visto esta página más bien para calcular las páginas que lees, pero depende de tu objetivo. En realidad mi objetivo no es leer una cierta cantidad de páginas ni acabar un libro en un tiempo específico. En realidad mi objetivo es leer todos los días 1 hora por lo menos, las páginas que sean. No importa si el libro me toma un mes. Entonces marqué aquí los días del mes y aquí por minutos: 10, 20, 30, 40, 60 hasta las 2 horas, 120 minutos. Y aquí marqué una línea nada más para tener como visual cuál es mi objetivo y ver qué días lo superé y qué días no. Y aquí la idea es hacer la reseña. Te voy a enseñar cómo planeo ponerlo, que es igual que el año pasado, una página o 2 de la reseña con la ficha del libro, la portada y las estrellitas, título, autor, cuál es mi personaje favorito, cuándo lo comencé y cuándo lo terminé, y mi frase favorita del libro. Después ya escribo mi reseña. En la siguiente página es hacer el collage, pero esta vez creo que primero hice el collage, de hecho. Sí, primero hice el collage y luego hice la reseña, pero no importa, el chiste es que estén ambas cosas. Antes era una loca y escribía todas las frases que me gustaban, pero escribía todas. Y realmente me gusta porque cuando abro la libreta
puedo leer pues qué frases me gustaron, porque hay libros que no tengo, que leí en digital, y pues si tengo el libro en físico, pues yo puedo abrir el libro y ver qué frases marqué, pero si no, pues ya no las puedo ver. Pero ahora me di cuenta de que esto es demasiado y ahora lo hago en Notion. Si quieren luego les enseño mi Notion. También aprovecho para enseñarles cómo quedó la vista del mes de febrero. Dejé este espacio para poner los libros que termine en el mes, pero pues todavía no puse los recuadros porque no sé exactamente cuántos libros termine.